nombre es Andrés. Tengo 52 años y hace 3 meses tomé una decisión que cambió por completo la relación con mi familia política. Fue una decisión difícil, pero también fue el momento en el que recuperé el control de una situación que durante años había permitido sin darme cuenta. Nunca imaginé que después de una década de esfuerzo, sacrificios y trabajo constante, terminaría parado frente a una casa que yo había comprado, viendo cómo alguien más actuaba como si tuviera derechos sobre algo que nunca le perteneció. Imaginen regresar de un viaje de trabajo y descubrir que la propiedad donde invertiste tus ahorros, el lugar que pensabas usar para disfrutar tu futuro, de repente ya no se siente como tu propio hogar. Todo porque alguien decidió que las necesidades de otra persona estaban por encima de tus propios planes. En ese momento, podría haber reaccionado con enojo, podría haber discutido o creado una escena. Pero hice algo diferente. Saqué mi teléfono, revisé mis cuentas y tomé una decisión financiera sobre una propiedad que legalmente seguía estando registrada a mi nombre. Durante años había sostenido esa casa con mis propios recursos, había cubierto los gastos, los impuestos y cada detalle necesario para mantenerla en perfecto estado. Pero llegó un punto donde entendí que ayudar a los demás no significa permitir que otros decidan sobre tu esfuerzo. Ese fue el comienzo de una etapa complicada para todos. Durante mucho tiempo entregué apoyo sin esperar nada a cambio, pero descubrí que incluso la paciencia tiene un límite. Si disfrutas historias donde las decisiones tienen consecuencias y donde las personas terminan enfrentando el resultado de sus acciones, acompáñame hasta el final, porque esta historia demuestra que algunas situaciones pueden cambiar en un solo instante. Para entender cómo llegamos a ese momento, cuando mis pertenencias estaban fuera de la casa y yo tuve que replantearme todo, primero hay que conocer mi historia. Siempre fui una persona organizada. Mi vida se construyó con disciplina, planificación y mucho trabajo. A mis 52 años había logrado formar una carrera estable dentro del sector de logística. Nunca recibí grandes regalos ni caminos fáciles. Cada logro llegó después de años de esfuerzo. Mi mayor error fue pensar que la misma forma de construir una carrera también funcionaría dentro de una familia, donde yo no compartía los mismos valores. Me casé con Laura hace 15 años. Ella siempre fue una persona tranquila y amable, o al menos eso era lo que yo pensaba. Pero con el tiempo entendí que detrás de ella estaba su madre, doña Carmen, una mujer con una enorme capacidad para hacer sentir responsabilidad a los demás. Hace aproximadamente 10 años, cuando mi negocio comenzó a crecer y mi situación económica era más estable, tomé una decisión que en aquel momento parecía completamente correcta. Compré una casa amplia con jardín en una zona que estaba creciendo rápidamente. Mi intención era sencilla: tener una inversión para mi futuro y contar con una seguridad económica cuando llegara el momento de retirarme. Pero doña Carmen comenzó a explicarme que su situación era complicada, que su apartamento era demasiado pequeño y que necesitaba un lugar más cómodo para vivir. Laura también me pidió que la ayudara. Me aseguró que su madre cuidaría la propiedad como si fuera suya y que, al final, la casa seguiría siendo un patrimonio mío. Acepté porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba apoyando a personas importantes en mi vida. Sin saberlo, estaba creando un problema que crecería con los años. Durante 9 años pagué absolutamente todo lo relacionado con esa propiedad: la hipoteca, los impuestos, los arreglos necesarios e incluso el mantenimiento del jardín que tanto disfrutaba doña Carmen. Yo no vivía allí, pero una parte importante de mi esfuerzo estaba invertida en esa casa. En mi mente, simplemente estaba cumpliendo mi papel como esposo y como alguien que quería darle estabilidad a su familia. Me sentía tranquilo porque creía que todos entendían la situación. Mi relación con doña Carmen siempre fue respetuosa, aunque nunca fue demasiado cercana. Ella solía decirme que yo era como el hijo que nunca tuvo. En ese momento esas palabras parecían un gesto de cariño. Años después comenzaron a sonar de otra manera. También estaba Patricia, la hermana de Laura, una persona que durante mucho tiempo vivió enfrentando problemas económicos y diferentes dificultades personales. A sus 40 years nunca lograba mantener una estabilidad laboral durante mucho tiempo. Siempre aparecía una nueva explicación: un mal jefe, una mala oportunidad o simplemente mala suerte. Con frecuencia necesitaba ayuda económica y, aunque yo intentaba mantener ciertos límites, Laura terminaba apoyándola sin hablarlo conmigo. Yo era consciente de muchas cosas, pero prefería evitar discusiones dentro de mi matrimonio. Durante años todo se mantuvo bajo control, hasta que ocurrió algo que cambió la dinámica familiar.
Patricia quedó embarazada de un hombre que desapareció poco después de enterarse de la situación. Desde ese momento, las conversaciones familiares cambiaron completamente. Ya no se hablaba de mis proyectos, de mi trabajo o de mis planes para el futuro. Toda la atención estaba puesta en la situación de Patricia. Yo escuchaba, intentaba comprender y ayudaba cuando podía. Nunca tuve problema en colaborar con comida, gastos básicos o cualquier necesidad importante. Pero poco a poco empecé a notar algo extraño. Había conversaciones silenciosas entre Laura y su madre, miradas que parecían esconder planes de los que yo no formaba parte. La casa que yo pagaba tenía varias habitaciones y un espacio adicional que podía utilizarse como oficina. Doña Carmen vivía allí sola y mi idea siempre había sido clara. Algún día vendería la propiedad o la convertiría en una fuente de ingresos para disfrutar mi retiro. Nunca fue un secreto. Laura lo sabía. Doña Carmen también. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a ver esa casa de una manera diferente. Para ellas, dejó de ser una inversión personal y empezó a convertirse en algo que, según su opinión, pertenecía a toda la familia. Y en esa nueva idea había un detalle curioso. Todos parecían formar parte de esa familia, excepto yo, que era quien había trabajado durante años para mantenerla. Mientras yo pasaba largas jornadas viajando, visitando instalaciones y cerrando contratos, ellas estaban dentro de una casa que yo había construido con mi esfuerzo, imaginando un futuro diferente para esa propiedad. Yo seguía confiando en que los documentos estaban a mi nombre. Pensaba que eso era suficiente. Pero estaba a punto de descubrir que algunas personas pueden ignorar incluso los hechos más claros cuando creen tener derechos sobre algo que nunca construyeron. Cada mes, el banco me enviaba los estados de cuenta, y yo veía cómo poco a poco aumentaba el valor de la propiedad. Sentía que tenía todo bajo control, como si estuviera moviendo cada pieza del tablero correctamente. Pero cometí un error. Pensé que los documentos eran suficientes para protegerme. No entendí que cuando algunas personas empiezan a tomar decisiones a tus espaldas, los planes más importantes no se escriben en contratos, sino que se construyen en conversaciones donde tú nunca estás presente. Durante mucho tiempo incluso creí que doña Carmen me valoraba. Cuando iba a visitarla, me preparaba café y hablaba de mi disciplina, de mi forma de trabajar y de todo lo que había conseguido. Ahora veo las cosas de otra manera. Tal vez no admiraba mi esfuerzo, sino la seguridad que ese esfuerzo le proporcionaba. Yo era la persona ideal para ellos, responsable, constante y alguien que siempre cumplía con sus compromisos, mientras mis finanzas estaban organizadas y mi futuro parecía asegurado. No imaginaba que estaba acercándome al momento más difícil de mi vida. Todo cambió un martes por la tarde. Había regresado de un viaje de trabajo de 3 días. Estaba agotado, con el cuerpo cansado por tantas horas de camino, y lo único que quería era llegar, tomar una ducha y descansar. Cuando entré a mi casa, la que compartía con Laura, noté algo extraño. Había demasiado silencio. Ella no estaba. Sobre la mesa de la cocina encontré una pequeña nota escrita rápidamente. La letra mostraba cierta tensión. Estoy con mi madre. Hay algunas cosas que resolver. No le di demasiada importancia. Pensé que quizás era otra preocupación familiar de doña Carmen y que pronto todo volvería a la normalidad. Al día siguiente decidí pasar por la propiedad de inversión. Tenía algunas herramientas guardadas en el garaje y quería recogerlas. Pero cuando llegué, algo llamó inmediatamente mi atención. Había un pequeño camión de mudanza estacionado frente a la entrada. Durante unos segundos intenté encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez estaban moviendo muebles o haciendo algún cambio en la casa, pero cuando bajé del automóvil vi a Patricia en el porche. Tenía una taza en la mano mientras daba instrucciones a 2 personas que estaban cargando cajas. Entonces entendí lo que estaba ocurriendo. No eran cajas cualquiera, eran mis cosas, mis libros, mis objetos personales, mi equipo de pesca y varias pertenencias que había acumulado durante años. Estaban colocadas afuera, en la acera. Caminé hacia la entrada, intentando mantener la calma. Siempre había sido una persona que pensaba antes de actuar, aunque en ese momento sentía una mezcla de sorpresa y decepción difícil de explicar. Saqué mis llaves e intenté abrir la puerta principal. No funcionó. La cerradura había sido cambiada. Patricia me miró fijamente. Lo que más me sorprendió no fue la situación, sino la seguridad con la que actuaba. No parecía sentirse incómoda ni arrepentida. Se cruzó de brazos y me dijo: «Andrés, ya no tienes nada que hacer aquí. Mi madre me dio esta casa. Necesito un lugar para mi hijo, y tú tienes posibilidades de sobra. No seas injusto». Me quedé en silencio.
No fue el volumen de sus palabras lo que me afectó, sino la tranquilidad con la que las dijo, como si fuera completamente normal que alguien decidiera sobre algo que yo había construido durante años. En ese momento apareció doña Carmen, pero esta vez no llevaba una taza de café ni una conversación amable. Tenía un sobre en la mano. Se acercó lentamente y me explicó que habían hablado con un abogado conocido de la familia. Según ella, después de tantos años viviendo allí, consideraba que tenía cierta posición sobre la propiedad. Luego dijo algo que todavía recuerdo. Aseguró que estaba dejando su lugar a Patricia porque era lo correcto, porque una madre necesitaba apoyo y porque, según sus palabras, era lo que la familia debía hacer. Detrás de ella apareció Laura. Miraba al suelo. No podía sostenerme la mirada. La persona con la que había compartido 15 años de mi vida estaba allí, viendo cómo sucedía todo. «Es por el bebé, Andrés», dijo en voz baja. «Patricia no tiene nada. Tú puedes conseguir otra propiedad. Mi madre piensa que esta casa debe quedarse en la familia». Sentí una presión enorme dentro de mí, pero no reaccioné como esperaban. No levanté la voz. No discutí. Simplemente observé. Vi mis cañas de pesca tiradas sobre el césped húmedo, objetos que había comprado después de años ahorrando. Vi a un desconocido salir por el pasillo interior de la casa, un lugar que yo mismo había arreglado con mis manos meses atrás. La escena era difícil de aceptar. No solo estaban tomando una propiedad, estaban tratando mi esfuerzo, mis planes y mi futuro como si fueran algo que podía entregarse sin mi opinión. Entonces doña Carmen dio un paso adelante y me entregó el sobre. «Son algunos gastos de los cambios que hicimos. Como Patricia va a vivir aquí, esperamos que continúes ayudando con los servicios y los pagos de la casa hasta que pueda organizarse. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia». Por unos segundos no supe qué responder. La situación era mucho más clara de lo que imaginaba. No solo habían tomado decisiones sobre una propiedad que estaba a mi nombre, también esperaban que yo siguiera cubriendo los gastos después de perder el control sobre ella. Miré a Laura buscando algún signo de la persona con la que me había casado, pero lo único que encontré fue alguien siguiendo la misma dirección que su madre. La decepción no venía únicamente por la casa, venía de entender que durante años mi lugar dentro de esa familia había sido diferente al que yo creía. Había entregado apoyo, tiempo y estabilidad, y ahora parecía que todo eso solo había sido visto como una obligación. Finalmente respiré y respondí: «Entiendo». Mi voz salió tranquila. No hubo insultos, no hubo ruegos. Me agaché, recogí una de mis bolsas con ropa y la coloqué en el maletero de mi automóvil. Doña Carmen sonrió ligeramente. Pensó que mi silencio significaba que había aceptado la situación. Patricia volvió a entrar a la casa con una expresión de victoria. Laura intentó tocar mi brazo, pero simplemente me alejé. Subí al coche y permanecí unos segundos mirando por el espejo retrovisor. La puerta de la casa se cerró frente a mí. Ellas pensaban que habían ganado, creían tener la propiedad, la comodidad y, sobre todo, pensaban que todavía tenían acceso a mi apoyo económico, pero habían olvidado algo importante. Las personas que construyen su vida con disciplina no suelen tomar decisiones impulsivas. Mientras ellas celebraban lo que creían haber conseguido, mi mente ya estaba trabajando. Había un detalle que ninguna de ellas parecía haber considerado. La hipoteca seguía estando a mi nombre. Sí, la casa seguía siendo una propiedad importante, pero había un detalle que ellas no habían entendido. La responsabilidad financiera también seguía estando ligada a mi nombre. Si las personas que vivían allí pensaban que podían tomar decisiones sobre la casa sin considerar al verdadero propietario, pronto descubrirían que una propiedad no se mantiene únicamente con buenas intenciones. Esa noche no dormí en la habitación que durante años había compartido con Laura. Me fui a un hotel sencillo. No buscaba comodidad ni lujos. Necesitaba estar solo, pensar con claridad y analizar cada movimiento antes de actuar. Encendí mi computadora y pasé horas revisando contratos, documentos y cada detalle relacionado con la propiedad. Había algo que aprendí durante años trabajando con números. Las decisiones tomadas con la cabeza fría suelen ser más efectivas que las reacciones impulsivas. Ellas habían elegido quedarse con la casa. Perfecto. Pero una casa no es solo paredes y habitaciones. También representa compromisos, responsabilidades y decisiones que alguien debe asumir. Me habían apartado de su vida, habían tratado mi esfuerzo como si no tuviera valor y habían decidido que ya no formaba parte de sus planes. Entonces acepté su decisión. Les dejaría exactamente lo que querían, la propiedad, pero también tendrían que enfrentar todo lo que venía con ella. Ese día algo cambió dentro de mí. Mi confianza en Laura desapareció en aquel porche.
y la relación que tenía con doña Carmen dejó de ser una cuestión familiar para convertirse en un asunto donde solo importaban los hechos. Me instalé temporalmente en una pequeña oficina que alquilé durante algunas semanas. No necesitaba un lugar elegante, necesitaba tranquilidad, una mesa, una computadora y tiempo para organizar mis próximos pasos. Lo primero que hice no fue llamar a Laura, no envié mensajes llenos de enojo, no intenté convencer a nadie. Mi primera llamada fue a mi abogado, el señor Ramírez. Era una persona extremadamente analítica, de esas personas que pueden mirar un problema complicado y separar completamente las emociones de los hechos. Nos reunimos en una cafetería discreta. Coloqué todos los documentos sobre la mesa y le expliqué la situación completa. Le conté que doña Carmen había convencido a Laura de que la casa prácticamente les pertenecía después de tantos años viviendo allí. También le expliqué que Patricia había llegado a la propiedad basándose en una idea creada entre ellas, sin una verdadera base legal. Ramírez revisó los papeles con calma. Después de unos minutos, levantó la mirada y me dijo algo que nunca olvidaré. La situación era mucho más complicada para ellas de lo que imaginaban. Doña Carmen no tenía documentos que demostraran propiedad sobre la vivienda. Lo único que había existido durante años era mi permiso y mi ayuda. Patricia tampoco tenía una posición formal dentro de la propiedad. Ramírez me explicó que había caminos legales para recuperar el control de la casa. Podríamos haber iniciado un proceso largo y complicado. Pero no era eso lo que yo quería. No quería simplemente resolver el problema. Quería que entendieran las consecuencias de sus decisiones. Mi idea era diferente. La casa había sido presentada como un regalo. Entonces, dejaría que descubrieran lo que realmente significaba hacerse cargo de ella. Lo primero que revisamos fueron los pagos asociados a la propiedad. La hipoteca estaba vinculada a mis cuentas, y durante años había funcionado mediante pagos automáticos. Entré a mi banca en línea y revisé toda la configuración financiera. Tomé las medidas necesarias para separar mis cuentas personales de los gastos relacionados con una vivienda donde ya no tenía control sobre lo que ocurría. Sabía que pronto llegarían nuevos avisos y que la situación empezaría a cambiar, pero ese era solo un paso. Durante años también había cubierto otros gastos de la casa. Los servicios básicos, mantenimiento y diferentes contratos estaban registrados a mi nombre. Organicé cada trámite correspondiente para dejar de asumir responsabilidades que ya no me correspondían. Cuando uno de los empleados me preguntó si estaba seguro de la decisión, ya que volver a activar algunos servicios podía requerir tiempo y nuevos trámites, simplemente respondí que sí. Ya no tenía sentido seguir sosteniendo una situación que otras personas habían creado sin mi consentimiento. Después llegó la parte más importante, la realidad económica. Patricia no tenía una fuente de ingresos estable. Doña Carmen dependía principalmente de una pensión limitada. Laura tenía un trabajo administrativo, con un salario que no estaba preparado para cubrir todos los gastos de una propiedad de ese tamaño. Durante años ellas habían visto la casa como una oportunidad, pero nunca pensaron en todo lo que implicaba mantenerla. Creían que habían conseguido una solución perfecta. En realidad, solo habían aceptado una responsabilidad que no estaban preparadas para asumir. Durante esas semanas decidí mantener distancia. Laura intentó comunicarse conmigo varias veces. Primero fueron mensajes preguntando dónde estaba. Después llegaron las explicaciones. Luego aparecieron los reclamos. ¿Por qué no respondes? ¿Qué está pasando con la casa? Pero yo necesitaba tiempo para pensar y dejar que la situación hablara por sí sola. A veces las personas solo entienden el valor de algo cuando dejan de recibirlo automáticamente. También contacté a un conocido del sector inmobiliario para analizar las opciones disponibles con la propiedad. Quería tener una visión completa del mercado y saber qué caminos existían si la situación seguía avanzando. Mientras todo ocurría afuera, yo también estaba reconstruyendo mi propia vida. Volví a cuidar mis horarios, regresé al ejercicio, empecé a dormir mejor. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de cargar con problemas que realmente no me pertenecían. Cuando aparecía alguna duda sobre si había hecho lo correcto, recordaba aquella imagen, mis pertenencias en bolsas fuera de la casa, la expresión de Patricia en el porche, la tranquilidad con la que habían tomado una decisión que afectaba años de mi trabajo. Eso me recordaba por qué había llegado hasta ese punto. Una semana después, Ramírez me llamó con novedades. La situación financiera de la propiedad comenzaba a cambiar, y las primeras comunicaciones oficiales ya estaban llegando. Me explicó que, si no se encontraban soluciones, el proceso podría avanzar rápidamente. Están en una situación complicada, me dijo. Yo ya lo sabía,
Ellas habían actuado pensando únicamente en el beneficio inmediato. Yo estaba analizando cada paso con paciencia. Ellas tomaron una decisión en un momento de emoción. Yo estaba respondiendo con planificación. La diferencia era sencilla. Ellas pensaron que habían ganado una casa, pero todavía no habían descubierto todo lo que una casa realmente exige. Y el día en que la realidad llamó a su puerta, llegó 40 Days después de que me obligaran a salir. No fue una explosión repentina. Fue algo mucho más silencioso. Fue ver cómo una situación que parecía imposible de cambiar comenzaba a derrumbarse por sus propias decisiones. Ese día me senté en una cafetería ubicada a pocas calles de la propiedad. Estaba lo suficientemente cerca para saber qué ocurría, pero lo bastante lejos para no formar parte del conflicto. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente observé. Entonces llegó un vehículo de la compañía eléctrica. El trabajador revisó la instalación y realizó el procedimiento correspondiente. En pocos minutos, la vivienda dejó de contar con suministro eléctrico. Después llegó el turno del servicio de agua. La realidad empezó a hacerse evidente. Patricia salió al exterior completamente alterada. Su expresión había cambiado por completo. Ya no era la persona segura que días atrás me había dicho que la casa ahora le pertenecía. Ahora estaba frente a una situación que no podía solucionar con palabras. Tenía el teléfono en la mano, intentando comunicarse conmigo una y otra vez. Pero para ese momento yo ya había tomado una decisión. No podía seguir actuando como la persona que siempre solucionaba los problemas de todos. Poco después apareció doña Carmen. Caminaba preocupada, intentando entender cómo una situación que parecía tan sencilla para ellas se había convertido en algo completamente diferente. Ambas permanecieron frente a la casa, que durante años había mantenido con mi esfuerzo, y finalmente comprendieron algo importante. Una propiedad no solo representa comodidad, también representa responsabilidades. Lo que ellas habían considerado una oportunidad, ahora tenía compromisos que no podían ignorarse. Pero todavía faltaba una parte de la historia. El banco ya había iniciado los procedimientos correspondientes debido a la situación financiera de la propiedad. Al no existir una solución inmediata y al no haberse regularizado los pagos, la institución comenzó a tomar medidas. Ese mismo día llegó un representante con documentación oficial. Desde mi mesa pude observar cómo entregaba los papeles a doña Carmen. Su rostro cambió completamente. Patricia tomó los documentos intentando entender lo que estaba ocurriendo, pero la realidad era clara. La situación ya no dependía de discusiones familiares, dependía de contratos, obligaciones y decisiones tomadas durante mucho tiempo. Entonces decidí acercarme, no para discutir, no para celebrar, simplemente porque había llegado el momento de cerrar esa etapa. Caminé hacia ellas con tranquilidad. Cuando Patricia me vio, se acercó rápidamente. «Andrés, tú hiciste esto», dijo con una mezcla de enojo y desesperación. «Nos dejaron sin servicios y ahora dicen que podemos perder la casa. ¿Cómo pudiste hacer algo así?» La miré durante unos segundos, y por primera vez entendí que ya no tenía sentido intentar explicar lo evidente. Le respondí con calma. «Yo no hice algo contra ustedes, Patricia. Simplemente dejé de asumir responsabilidades que ya no me correspondían. Durante años pagué todo lo relacionado con esta casa. Tú decidiste que era tuya. Entonces ahora tienes que entender que una propiedad también tiene obligaciones. Me dijeron que era la casa de la familia. Está bien, entonces la familia tendrá que buscar una solución. Mi respuesta no fue una amenaza. Era simplemente una realidad». Doña Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. Intentó hablarme de la misma manera que tantas veces antes. «Andrés, por favor. Patricia tiene un bebé. No puedes dejarnos así. Ayúdanos a solucionar esto y después te devolveremos el dinero». La escuché en silencio. Después respondí. «El problema es que durante años ustedes recibieron ayuda, pero nunca pensaron en lo que significaba para mí. Querían la casa, la tuvieron. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias de esa decisión». No había satisfacción en mis palabras, solo cansancio. Laura llegó en ese momento. Al ver la escena, se quedó completamente quieta. Durante unos segundos parecía no saber qué decir. Después intentó acercarse. «Andrés, tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. Mi madre se equivocó, pero no puedes abandonarnos». La miré, y fue extraño. No sentí rabia, tampoco sentí tristeza. Solo una sensación de distancia, como si estuviera viendo a alguien que había formado parte de mi vida, pero que ya no ocupaba el mismo lugar. Le dije: «Laura, el día que viste mis cosas fuera de la casa y decidiste permanecer en silencio,
algo cambió para siempre. En ese momento entendí que ya no estaba luchando por una familia que me veía como yo la veía. No puedo seguir sosteniendo una situación donde mi esfuerzo no tiene valor. Después, me di la vuelta y caminé hacia mi automóvil. Patricia continuó reclamando desde la entrada. Sus palabras se perdían mientras yo me alejaba. Doña Carmen permaneció sentada en los escalones, mirando la casa en silencio. La misma casa que durante años había representado seguridad, ahora era un problema que debían resolver. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor. El representante del banco seguía completando los trámites correspondientes. La propiedad que ellas habían considerado una victoria ahora era una situación complicada que nadie quería asumir. Yo no recuperé la casa, pero recuperé algo mucho más importante: mi tranquilidad. La propiedad podía cambiar de dueño. El dinero podía recuperarse con el tiempo, pero los años que había pasado viviendo bajo una responsabilidad que no era compartida no volverían. Mi decisión no fue destruirlas. Fue dejar de cargar con una vida que ya no me pertenecía. Habían pasado 6 meses desde aquel día frente a la casa. Mi divorcio con Laura terminó unas semanas atrás. Y aunque cerrar una etapa de 15 años nunca es sencillo, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba construyendo mi propio futuro nuevamente. El proceso de divorcio fue rápido y bastante distante. No hubo grandes discusiones ni escenas dramáticas. Simplemente fue el cierre de una relación que, mirando hacia atrás, parecía haber funcionado durante años con un solo lado, entregando mucho más que el otro. Laura intentó reclamar una parte de mis ahorros y algunos bienes que consideraba parte de la vida que habíamos construido juntos. Pero Ramírez presentó todos los documentos necesarios y dejó claro algo importante. Durante muchos años, una gran parte de mis recursos había sido destinada a mantener una estabilidad que beneficiaba principalmente a su familia. Al final, la separación terminó de una manera sencilla. Cada uno siguió con lo que realmente le correspondía. Laura se fue con aquello que había aportado al inicio de nuestra relación. Nada más. Con el tiempo me llegaron noticias a través de conocidos en común. Patricia tuvo que regresar a un apartamento pequeño. Aquella idea de conseguir una vivienda cómoda, sin asumir realmente las responsabilidades que implicaba, terminó desapareciendo rápidamente. La realidad llegó mucho antes de lo que esperaba. Doña Carmen también tuvo que cambiar completamente su estilo de vida. Ya no tenía aquella casa amplia, ni el jardín que durante años había mantenido con mi dinero, ni la comodidad a la que se había acostumbrado. Ahora vivía en un lugar más sencillo, dependiendo de la ayuda de una familiar que no siempre estaba dispuesta a recibirla. Meses después, el banco terminó resolviendo la situación de la propiedad. La casa cambió de manos. A veces paso por esa misma calle y veo a personas nuevas viviendo allí. Gente que no conozco, cuidando el jardín y disfrutando de ese espacio. Y, curiosamente, no siento tristeza. Me alegra pensar que alguien que realmente asumió la responsabilidad de tener esa casa puede disfrutarla. Algunas personas podrían pensar que fui demasiado duro. Podrían decir que debía haber seguido ayudando, que debía haber encontrado otra solución. Pero esas opiniones suelen venir de quienes nunca han experimentado lo que significa entregar años de esfuerzo a personas que después dejan de valorar todo lo recibido. Yo no destruí su situación, simplemente dejé de sostener una realidad que ya no era justa. Durante mucho tiempo fui la persona que resolvía problemas, que pagaba cuentas y que mantenía todo funcionando. Pero una relación donde una persona siempre entrega y las demás simplemente esperan recibir, termina perdiendo el equilibrio. Aprendí algo importante. Ser una buena persona no significa permitir que otros decidan hasta dónde pueden aprovecharse de ti. También aprendí que perdonar no siempre significa quedarse. A veces la decisión más saludable es alejarse y recuperar la tranquilidad. No siento satisfacción por las dificultades que enfrentaron, pero sí siento una enorme tranquilidad al saber que mi esfuerzo finalmente vuelve a estar destinado a mi propia vida. Ahora vivo en un apartamento moderno. No es enorme, no tiene un jardín gigante, pero tiene algo que para mí vale mucho más. Es completamente mío. Nadie tiene acceso sin mi permiso. Nadie toma decisiones sobre mi futuro mientras yo estoy ausente. Nadie planea cómo repartir algo que me costó años construir. Volví a sentir que tenía el control de mi propia historia, y eso vale más que cualquier propiedad. Con el tiempo entendí que algunas veces la mejor respuesta no consiste en buscar una revancha. Consiste simplemente en dejar de alimentar aquello que te estaba dañando. Las consecuencias llegan cuando las personas tienen que enfrentarse a sus propias decisiones. La vida tiene una manera curiosa de poner cada cosa en su lugar. No siempre ocurre de la forma que imaginamos. No siempre es rápida.
pero muchas veces termina mostrando quién construyó realmente algo y quién solo estaba esperando recibirlo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la familia, la confianza y los límites personales, comparte tu opinión y acompáñame en las próximas historias.